buenas tardes a todos, muito boa tarde aos brasileiros também. Cortas palabras, ya no tengo más como agradecer a Dona Dani por todo lo que hizo por nosotros en Brasil, por todo su apoyo, por lo amable que es, lo generoso que es con todos nosotros brasileños, sumándonos en este proyecto tan importante. ¿No? También les saludo al presidente de la mesa y a los compañeros don Fernando y mi querido amigo Fabio Torovsky de Alemania. Dona Dani me pide para discutir cumplimiento normativo y responsabilidad social corporativa desde la stakeholders perspective en el análisis de riesgo. O sea, me dio con mi juventud, me tiró a mí, ahora que no está más acá de nosotros, el tema más difícil, ¿no? Así que con mucho esfuerzo les pido permiso para leer un par de informaciones que me gustaría poder compartir con ustedes, ¿no? Como es un tema difícil, con muchos criterios, les pido la gentileza y la comprensión por el hecho de que voy a maltratar un poquito el idioma castellano, ¿no? Sobre todo con este acento un poco porteño, que quizás a muchos no les agrade, ¿no? Bueno. Cumplimiento normativo y responsabilidad social, stakeholders perspective en el análisis de riesgo. No hay como dejar de reconocer el rol decisivo de las corporaciones en nuestras vidas. No solamente desde la teoría jurídica tradicional como sujeto de derechos, sino más bien como actor protagonista en nuestras interacciones sociales, y eso tanto en la formación de la cohesión social cuanto en la desintegración social. El debate sobre la Corporate Social Responsibility no podría ser menos representativo. Si les pregunto, por ejemplo, si ustedes sabrían decirme cuál sería uno de los más significativos defraudadores fiscales del planeta, dudo que ustedes imaginarían que él ya es parte indisociable de nuestras vidas. Es esa manzana que brilla. Sin embargo, a mí personalmente no me importa la defraudación fiscal porque justamente los productos de la Apple me hacen más felices. Caso clásico de neutralización e indiferencia moral con relación a la criminalidad corporativa en función del hecho de que la Apple, do more good than harm, promoviendo la rutinización de las transacciones económicas, tal cual ya puntuado por Greg Barrett. El Uber representa otro fenómeno muy interesante. Solamente en la provincia de São Paulo, donde vivo, son más de 500.000 conductores del Uber, sin registro laboral, sin seguro de salud, sin protección de sus libertades personales. Si no tienen seguro de salud, no es mucho esperar que esas 500.000 personas, como mínimo, colapsan el sistema de salud. Si bien eso no es un problema clásico del derecho penal, el Uber y las empresas basadas en las prácticas disruptivas de las economías de plataforma son desafiadores para el ejercicio del control social. Se trata, a despecho de su carácter legítimo y consentido, de factores criminógenos y extraordinaria fuente de comportamiento corporativo socialmente dañoso. El tercer ejemplo remonta a una empresa que ejerce el liderazgo entre los cases de Corporate Social Responsibility, Starbucks. A pesar de su modelo green friendly, o precisamente por eso, es propietaria de haciendas donde se explota el trabajo análogo a esclavitud en Brasil. Caso clásico de que en función de la responsabilidad social corporativa se encuentran justificaciones morales para práctica de otros delitos y violaciones de derechos humanos. Tampoco es necesario decir una vez más, tal cual lo hicimos la semana pasada en Madrid, que la empresa Samarco, protagonista de una de las más gravosas catástrofes ambientales de la historia reciente, fue la primera minera mundial a recibir la certificación de sustentabilidad ambiental, el ISO 14001. Y eso ya desde 1998. Desde Brasil, vengo acá frente a ustedes, claramente inspirado por las ideas del profesor Laufer y de Dona Dani, para decirles que la perspectiva de los stakeholders en los programas de cumplimiento puede sí estimular soluciones innovadoras para la invención del control social de los negocios, pero no sin muchas críticas a sus presupuestos y sus limitaciones desde el punto de vista de la ética de los negocios y de la criminología económica. Esta exposición de casos es, en verdad, solamente una breve demostración
de los desafíos que se ponen a los programas de compliance y a las iniciativas corporativas de evaluación de riesgo orientadas a la teoría de los stakeholders. En adelante hablaré de 5 tópicos principales. Luego de los interrogantes teóricos, la evaluación de riesgo y limitaciones del risk assessment, críticas a la teoría de los shareholders y diferentes formas de aproximación a los stakeholders para, por ende, discutir la evaluación de riesgo victimológico y sugerir algunos caminos más allá de la teoría de los stakeholders. Muy bien. La referencia inicial, como no podría dejar de ser, es Edward Freeman. Freeman fue de los principales críticos del modelo liberal de Corporate Social Responsibility, de la responsabilidad social corporativa, y maximización del valor de los shareholders propuesto por Milton Friedman. Según Edward Freeman, simplemente no existe la separación entre shareholders y stakeholders. No hay como haber decisión negocial de los negocios sin contenido ético. En una palabra, no hay sentido en hablarse de negocios sin ética o de ética sin hablar de las personas que están involucradas en los negocios. Sin embargo, la decisión ética es siempre un problema abierto, lo que deja la evaluación basada en los stakeholders pendiente de la determinación de algunos criterios básicos. Determinar valores creados o destruidos, quién es y quién no es lesionado, qué derechos son realizados o suprimidos, y acá el análisis del riesgo jurídico depende, pues, de verificación en función de contextos concretos de toma de decisión, y al final, cómo se integran los intereses y preferencias de los stakeholders. Basada en esa evaluación preliminar, a partir de Freeman, se permite identificar el principio de responsabilidad, es decir, que las corporaciones se ven obligadas a aceptar la responsabilidad en función del impacto de su actividad empresarial en la vida de las personas. Esa abertura a la determinación moral de la responsabilidad a partir del análisis de stakeholders genera un problema cuando confrontada con la necesidad de decidir de los juristas. Es decir, la obligación de decidir el non-liquid y el cierre operativo propio de los sistemas jurídicos. El problema de la decisión jurídica se agiganta con el hecho de que la interpretación judicial de los programas de compliance está lejos de ser clara. Por supuesto que esa inestabilidad judicial hace con que el Estado deje de ofrecer utilidad en su sistema de sanciones. En verdad, los vínculos entre regulación y autorregulación empresarial no se confirman desde lo que llamamos teóricamente como una modelación abstracta, autorregulación reglada. Utilizando el lenguaje de la teoría de los sistemas, lo que sucede es el desacoplamiento estructural entre empresa y Estado. Y por eso tiene toda razón William Laufer al sugerir que la idea de un compliance game, un juego entre reguladores, fiscalizadores y regulados. De un lado, compliance integra las defensas corporativas a partir de una postura no colaborativa, generando o permitiendo la formación de una subcultura de resistencia. Por otro, autoridades fiscalizadoras y reguladoras son obsesivas en el enforcement, vulnerando derechos fundamentales en sus operaciones. Esa desarticulación de la autorregulación reglada se refleja perfectamente en la operación Lava Jato, nuestro producto brasileño de exportación para todo el mundo. Otro problema central en esa inestabilidad de las formas y decisiones jurídicas consiste en la ausencia de clareza y objetividad en el análisis de riesgo, lo que termina por generar el riesgo del análisis de riesgos jurídicos que se expresa de algunas formas. Hoy me permito comentar apenas 2 de ellas. 1. Creación de falsos positivos. Hay un riesgo concreto en determinada transacción comercial donde efectivamente no lo hay. 2. Creación de falsos negativos. No hay probabilidad razonable de ocurrencia de infracciones, a pesar de que de hecho efectivamente en la realidad las hay. Evaluación de riesgo y las limitaciones del Legal Risk Assessment. Asimismo, es necesario avanzar en la comprensión de la evaluación de riesgo. Conceptualmente, la evaluación de riesgo es utilizada para identificar los riesgos de responsabilidad imputada a la empresa y en la empresa,
variando de acuerdo con la jurisdicción, el sector de la industria y a la amplia diversidad de instrumentos regulatorios que se aplican a la actividad empresarial. Técnicamente, la evaluación de riesgo sirve para determinar el nivel de detección del comportamiento corporativo socialmente dañoso y averiguar el alcance de la responsabilidad. Las prácticas y procedimientos de análisis atienden, más o menos referenciadas a las costumbres empresariales, a un cierto estándar: fijación del objeto, identificación de posibles infracciones, probabilidad del riesgo, evaluación del riesgo, tratamiento y supervisión, hasta la producción del mapeo de riesgos, generando un informe de perfil de riesgo. Según las lecciones de Donadal, la evaluación de riesgo debe ser precisa en su finalidad y alcance, estableciendo la dinámica de las reuniones, indicando con clareza y objetividad lo que sería la información necesaria y suficiente para posible responsabilización. El objeto de la evaluación de riesgos se compone de la identificación de riesgos y recomendaciones de estrategias de compliance para incrementar los niveles de detección, averiguación y reacción. Los métodos de trabajo se refieren al análisis empírico de los fenómenos, con tests y simulaciones, más allá de la colección de datos, con vistas a determinar el origen del riesgo, el impacto probable, los elementos que agravan o reducen su impacto y la capacidad que tienen las empresas de reacción. El control del riesgo debe formular estrategias de acción e intervenciones específicas en áreas de mayor riesgo y contratación o entrenamiento de profesionales para situaciones de emergencia. Pues bien, la crítica más contundente es, como ya anticipamos, el hecho de que la evaluación puede generar falsa percepción de control. La literatura sobre evaluación de riesgo lo afirma expresamente y lo cito: la evaluación de riesgo actuarial es basada en la comparación entre semejanzas de perfiles individuales y conocimiento agregado sobre eventos pretéritos, pudiendo llevar a falsos positivos y falsos negativos, prediciendo de forma equivocada lo que sería un riesgo o dejando de predecir un comportamiento arriesgado. Por su naturaleza tan delicada y justamente porque se presta a fundamentar tomas de decisión, la evaluación de riesgo requiere actuación responsable. Por la misma razón, requiere igualmente la validación científica de la propia evaluación de riesgo. Sin eso, la evaluación de riesgo puede reducirse a un producto más de la industria del compliance, sin valor para la fundamentación de la interpretación judicial. Igualmente, no hay como elaborar análisis de riesgo genéricas ni presuponer el comportamiento racional de reguladores y fiscalizadores. La sensibilidad al contexto debe conducir la evaluación con base en la especificidad del perfil del riesgo, sector de la industria más o menos regulado, más o menos propensa a contrataciones públicas, volumen de negocios, atracción de la legislación extraterritorial. La evaluación del nivel de madurez del programa de compliance y la capacidad de gestión del riesgo deben ser consideradas en casos más complejos. Al revés, es bien posible que se produzca mero inventario de leyes aplicables sobre la materia o repertorio de informaciones que, de tan genérico, no ofrezca mayor utilidad para la actividad empresarial. Análisis meramente formalistas pueden perjudicar la necesidad de detección de las estructuras más sensibles a infracciones económicas y presuponer de vuelta una falsa percepción de certeza. De hecho, la misma argumentación que es válida para la crítica a la creencia en las guidelines vale también para el mito de la capacidad de universalización, a la pérdida de sensibilidad del contexto y a la necesidad de extraer los valores del comportamiento ético en los negocios. Nuevas experimentaciones e instrumentos de riesgo son pensados para la reducción de la incerteza, pudiendo influenciar positivamente en la performance empresarial en la exacta medida en que, potencialmente, presentan resultados positivos en análisis de costo y efectividad. Cost Effectiveness Analysis. Por supuesto que eso no significa mucho desde el punto de vista ético. Sería bien posible simplemente manipular los resultados estadísticos o valerse de la falta de capacitación para su analítica, la analítica de los resultados, para incorporarlos sin más en la formulación de políticas públicas o iniciativas corporativas. Por eso, es necesario volver a investigar las diferentes formas de aproximación a los stakeholders. Desde Milton Friedman rige cierto sentido común en torno a la responsabilidad social de la empresa, que es producir lucro.
una de las más impactantes sentencias de la ética en los negocios. Friedman criticó duramente la obligación moral o conciencia social que llevaba iniciativas corporativas dedicadas a compartir los beneficios de la actividad empresarial con el entorno de la empresa. Según él, la responsabilidad social corporativa sería subversiva y no pasaría de una hipócrita perfumería, hypocritical window dressing. En lugar de profesar la maximización del lucro de los inversores, los shareholders, el hecho de que el empresariado defienda fines socialmente deseables, es decir, la promoción de mejorías en las condiciones laborales, eliminación de prácticas antidiscriminatorias, reducción de la emisión de contaminantes, por ejemplo, ese hecho sería la más pura expresión de un inalterado socialismo, según Friedman, el síntoma de que el empresariado, como una marioneta, estaría sometido a la manipulación de intelectuales sin compromiso por la causa del libre mercado. Las críticas de Friedman a la responsabilidad social corporativa se concentran en los siguientes argumentos. 1. Solamente las personas pueden ser socialmente responsables. Las corporaciones son solamente personas artificialmente creadas, desde que voluntariamente, claro, el Ejecutivo tiene la facultad, él mismo, personalmente, de asumir obligaciones sociales, pudiendo decidir como un principal y no como un agente sobre la disposición de sus bienes personales en favor de responsabilidades sociales. 2. Si el empresario aplica recursos de la empresa, está disponiendo sobre capital de tercero en favor de interés social. 3. Inversores o hasta mismo los consumidores podrían soportar ellos mismos los costos del interés social. 4. No hay valores sociales que no estén anclados en la responsabilidad individual. Según esa interpretación de Friedman, el problema consiste en el hecho de que se sustituye el libre individualismo por un autoritario colectivismo que impone, bajo falsa percepción de la moral, la socialización de los recursos de la empresa y del capital de los accionistas. Entonces, la responsabilidad social corporativa sería una ilusión ideológica. La responsabilidad social de los empresarios solamente se justifica en caso de libre elección de soportar los costos morales de la decisión económica. Por supuesto que es necesario que se diga que Friedman no fue testigo del desarrollo histórico del liberalismo económico, ni vio él mismo los temores generados por el riesgo sistémico generado, o tampoco conoció los resultados negativos de la maximización del valor de los shareholders y las externalidades negativas producidas por el debacle de las grandes instituciones financieras. Tampoco Friedman pudo ver que el aumento del lucro no generó el crecimiento social, bien al revés, millones de dinero público, socialización de la pérdida, utilizados para recuperar las instituciones financieras. Acá, como si fuera de hecho una verdadera responsabilidad social invertida. La crítica interna a la teoría de los shareholders, a la teoría de Friedman. De forma bastante didáctica, Lynn Stout expone la fragilidad de su dinámica interna, a partir de lo que llamó del mito del valor de los shareholders. En verdad, la agresividad en el valor de los shareholders, y eso con base en algunas evidencias, las empresas agresivas redujeron su expectativa de vida como parte de su destrucción creativa. Ellas tienen resultados negativos en el retorno de sus inversores por parte de los shareholders. Fíjense ustedes, un ejemplo clásico es el caso de la Enron, ¿no? Se llegaba así en las reuniones y decían: nosotros todos somos grandes vencedores, porque en su momento todos nosotros fuimos espermatozoides que fecundaron al óvulo. Ya lo ganamos desde el principio. Y ahora hoy día en esta reunión, uno de ustedes será demitido, el que alcanzar un peor performance empresarial. Quien menos atingir resultados positivos en las metas de hoy día será demitido. Wow. Fíjense la agresividad del ambiente empresarial. Por supuesto que la empresa no tiene condiciones de mantenerse en su trayectoria de vida en su tiempo. Y cito después al final: una grande organización es aquella que presenta performance superior y extiende su impacto en el tiempo. Desde el punto de vista de su dinámica interna, por tanto, el equívoco de Friedman consiste en el hecho de que las corporaciones son gestionadas no para proteger shareholders por sí solas, sino para proteger inversiones específicas de las empresas, de todos los miembros del equipo corporativo, incluso shareholders, pero también
gestores, empleados y posiblemente otros grupos, como los creadores, que pueden llegar a extenderse también a la comunidad. La crítica externa, Shareholders Theory, en contra del engagement de los stakeholders. Hago aquí una vez más referencia a Edward Freeman para desarrollar lo que llamé de crítica externa al valor de los shareholders. Desde orientación filosófica marcada por la justicia distributiva, el seminal trabajo Stakeholders Management es, por así decir, la primera sistematización conceptual en contra del desprecio por el problema ético. Una crítica vehemente al hecho de que la mayoría de los debates sobre la moralidad corporativa no tocan al piso. Conceptualmente, stakeholders son grupos de individuos que detienen un stake, una parte, en el éxito o fracaso del negocio. Stake, después, fue incorporada como estrategia más amplia, refiriéndose a todo aquel que afecta o es afectado, que vulnera o es vulnerado por los propósitos de la corporación. La orientación por los stakeholders en su desarrollo posterior adquirió el estatus de necesidad de priorización de stakeholders en la toma de decisiones. Su principal estrategia consiste en la creación de valor, lo que rescata la idea de que el negocio es el conjunto de relaciones entre grupos que tienen stake en los negocios. Es a partir de esas interacciones que se pueden observar las estrategias de creación de valor, demostrando el empleo responsable de los recursos de la empresa y las formas de locación de recursos con base en el comportamiento, potencial cooperativo y amenazas de competición entre cada uno de los stakeholders. La cuestión, por lo tanto, no es imponer una modelación abstracta de una ontología de la integridad empresarial, sino examinar, en función de cada contexto empresarial, cómo cada uno de los stakes en cuestión opera en el proceso de creación de valor. Esto repercute también sensiblemente en los entrenamientos, siendo relevante para 1. Determinar la relevancia absoluta de los efectos de la acción en otros, incluso en el gestor. 2. Comprensión del contexto societario, comportamiento y valores de los stakeholders. 3. Delimitación precisa a la pregunta sobre qué es apoyado por la empresa, qué valores son apoyados por la empresa. 4. Análisis de relaciones entre stakeholders basado en su rutina en la empresa. 5. Revisión del planeo estratégico para inclusión de los stakeholders. 6. Equilibrio de los intereses de los stakeholders en el tiempo. Más importante de todo, y eso me parece muy sencilla la construcción de Freeman, es encontrar en el mundo real personas conscientes de los efectos de la actividad empresarial en todas las partes de sus vidas. Y ahí viene el gran interrogante. ¿Es posible pensar en los stakeholders como víctimas? ¿Y si fracasa el intento del cumplimiento normativo? No es porque hay una orientación a los stakeholders que no significa que otros stakeholders no serán lesionados por la actividad empresarial. Y si hablamos de lo que importa en el mundo real, es centrar el interrogante sobre los stakeholders como víctimas. Hay muchos puntos de convergencia entre la teoría de los stakeholders y la criminología económica. Por supuesto que si los stakeholders son considerados como víctimas, la victimización corporativa podría integrar sin mayores dificultades el análisis de stakeholders mismos. La determinación de las prácticas corporativas orientadas al stakeholder como víctima podrían ser incorporadas como estrategias de creación de valor con relación a lo que realmente debería ser priorizado en una empresa. En ese punto, me propuse a seguir desarrollando lo que fue originalmente concebido por el criminólogo Wiederhofer como siendo la victimología corporativa. Según tengo entendido, la victimología corporativa encuentra su punto de partida precisamente en la superación de esa decisión entre agente y principal y entre shareholders y stakeholders. Normalmente se consideran víctimas solamente a los shareholders. Los stakeholders están, por otro lado, subrepresentados en el sistema de justicia criminal y completamente en negligencia en relación al derecho penal económico. Si los stakeholders son concebidos como víctimas, la victimización corporativa podría integrar, sin mayores dificultades, el análisis de stakeholders para evitar justamente la responsabilización. Daño a la víctima significa los efectos integrales de victimización, incluyendo ahí el trauma psicológico, el daño físico y las pérdidas financieras.
Para algunas víctimas, las pérdidas, multas y acuerdos pueden no pasar de meros inconvenientes. Para otras, el crimen puede representar su completa incapacitación. Para víctimas de homicidio, por ejemplo, la pérdida de la vida o los costos de la supervivencia superan extremadamente la capacidad que tenemos nosotros de mensuración. Sumándose a esta gradación entre costos más o menos tangibles o intangibles, está la clasificación en función de las consecuencias de la victimización, que pueden ser físicas, en gradación de lesiones inmediatas a la muerte, desde la gradación de lesiones inmediatas hasta la muerte, o mentales, crisis, trastornos de estrés, trastornos postraumáticos, crisis de larga duración, depresión, abuso de sustancias. Se acrecentan las consecuencias sociales que se extienden del aislamiento hasta el suicidio, pasando por la invalidez. Todas ellas que vulneran sensiblemente las interacciones sociales y su relación con las instituciones, lo que puede incluso agravar las demás consecuencias de la victimización. Además de esto, están los costos que la reacción al delito genera a la sociedad, gastos con medidas preventivas y sistemas de justicia criminal, miedo del delito, servicios de asistencia a la víctima, costos del encarcelamiento, costos de la obsesión por la punición y por la persecución. A pesar de ese esfuerzo clasificatorio, la victimología corporativa tiene mucho a aprender de la relación incestuosa entre violencia corporativa y comportamiento corporativo socialmente dañoso. Comportamiento corporativo socialmente dañoso resulta de análisis multidimensional y multifactorial, remontando a la combinación entre producción de daños, trastorno en el control social del negocio y desarticulación entre las estrategias regulatorias y fiscalizadoras. Faltan, sin embargo, análisis más consistentes sobre los límites de las prácticas corporativas abusivas, los nexos causales entre ellas y la producción de comportamiento corporativo socialmente dañoso y su real importancia para el desarrollo de la personalidad de la víctima y protección de la comunidad. Está aún por definirse el rol integrativo de las prácticas corporativas en composición de las interacciones sociales y en la construcción de la cohesión social. El rol del control social del negocio y de la regulación privada en la desvictimización y en la reducción del daño aún es un tema inexplorable. Comportamiento corporativo socialmente dañoso presupone su no identidad, es decir, el comportamiento proactivo y el comportamiento prosocial. Se trata de un campo a ser explotado por la agenda de investigación, no solamente en esa victimología corporativa, sino también de compliance. Así como hay muchos problemas, y ahí empiezo a hablar del Victimological Risk Assessment, el análisis del riesgo victimológico, así como hay muchos problemas en la Legal Risk Assessment, lo mismo pasa con la Victimological Risk Assessment. Ni siempre la investigación sobre la sensación de ser victimizado, nuestra experiencia subjetiva de victimización, coincide con las definiciones jurídicas de la victimización. La evaluación de riesgo victimológico, sin embargo, solamente recibió tratamiento más específico como estrategia de mensuración de la victimización, basada en la evaluación del crimen, escena del crimen, análisis de la víctima, confronto con estadísticas policiales y médicas, participación observante y otras cuestiones abiertas al caso. Bajo decisiva influencia de los estudios de Heather Strain y Lawrence Sherman sobre las necesidades de las víctimas, a saber, procesos más informalizados, quiere decir desformalización, más información sobre los procedimientos y el resultado de los casos, tratamiento justo y respetuoso, participación más efectiva de las víctimas, además de la restauración material y emocional, incluyendo ahí las apologías. Para mensurar la victimización, el camino preferible tal vez sea la lógica de múltiples correlaciones por medio de la organización de investigaciones empíricas destinada al cruzamiento de datos, obtención de correlaciones significativas y criterios claros de análisis de stakeholders. El proceso de mensuración debe tener fundamento preciso, referenciado en parte en evidencias empíricas, en parte en la explanación teórica deducida de esas evidencias, además de ser complementado por datos sobre el comportamiento. En las corporaciones, la mensuración debe referirse a las categorías propias de la dinámica de las organizaciones que pueden indicar impacto y mudanza de comportamiento.
si puede sacar mucho provecho del análisis de stakeholders para definirse quién es la víctima, quién victimiza y cómo son los procesos de víctima y cómo los procesos de victimización podrían ser mensurados a partir de investigaciones sistemáticas mucho más consistentes. Y ahí, ya caminando para la conclusión, más allá de los stakeholders. Sin embargo, lo que falta a la teoría de los stakeholders es perfeccionar sus niveles de legitimación empírica y articulación teórica frente al control social del negocio. Es posible volver a la actividad empresarial para el beneficio de los stakeholders y asimismo mover comportamiento antisocial y cometer infracciones económicas. O sea, a pesar de mis intenciones de valorar a los stakeholders, yo puedo con eso mismo justificar moralmente la práctica de delitos o infracciones económicas. Peor que eso, es bien posible manipular medidas de stakeholders engagement como una suerte de licencia moral para fallas de gobernanza corporativa, tal cual ya ampliamente indiciado en la retórica de la responsabilidad social corporativa. Y no es diferente con los programas de compliance, que apoyan su efectividad exclusivamente en la distribución de beneficios a los stakeholders, una vez que ellos pueden fácilmente ser instrumentalizados para justificar la práctica de infracciones. Es verdad que el análisis de stakeholders engagement puede dar mayor legitimidad a los programas de cumplimiento, pero eso no significa que hay daños en términos de control y ética, ni mismo alteraciones sustanciales del comportamiento ético empresarial, tal cual ya lo pronunciaba Christine Parker. O, tal cual indicado por Laufer, sin resultados mensurables sobre su engagement y sus vínculos con las estrategias de control, no hay cómo identificar y encontrar la medida del comportamiento corporativo prosocial. De otra punta, el potencial explicativo de los factores criminógenos también tendría mucho a decir sobre los procesos de victimización, igualmente interpretados como un proceso de construcción de interacciones sociales y promoción de las necesidades humanas. Don Adán, y así concluyo, es verdad que stakeholders no es la solución, pero la indiferencia a los stakeholders tampoco constituye una salida. El empleo de los recursos de la evaluación de riesgos, centrados en la figura de stakeholders como víctimas, debería priorizar las estrategias de reestructuración normativa del derecho penal económico en torno de la figura de la víctima. Así me parece que sería el camino para el uso de los programas de compliance, tal cual, una red de soporte y estrategias de inclusión de los stakeholders, pero desde una revisión de lo que sería la lesión, el harm, quién es lesionado, y lo que sería el contenido, o que podría ser el contenido, de una respuesta justa y merecida del sistema de justicia criminal. Nada, muchas gracias por poder sumar la perspectiva brasileña acá. Muchas gracias a todos por la atención.